El título del mensaje en este día es Te costará todo. Te costará todo. Y tiene que ver el mensaje con el costo de ser un discípulo de Jesús. La Escritura nos habla y sabemos de la gran comisión, ¿verdad?, que el Señor nos ha mandado a compartir el Evangelio, ¿verdad?, por el mundo. No obstante, hemos aprendido que la gran comisión no solamente es evangelizar, o sea, llevar, ¿verdad?, ese mensaje del Evangelio, de las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, sino que es hacer discípulos. Por tanto, id y haced discípulos. Así que no es, por tanto, id y haced convertidos. No, haced discípulos. Aquí sí que no se deja en solamente presentar el Evangelio, que son las buenas noticias de salvación, ¿verdad? Que ahora tenemos acceso a Dios a través de Cristo, ¿verdad?, cuando nos arrepentimos. No se queda ahí, sino que en la gran comisión implica que nosotros seamos discípulos del Señor, que todo seguidor de Cristo, que todo aquel que cree en Él sea un seguidor de Cristo. Y eso es importante entenderlo. Y así que en este mensaje de la palabra queremos ver qué implica verdaderamente ser un discípulo de Jesús. ¿Qué implica eso? ¿Qué nos dice la Biblia, que es la única norma de fe y conducta por la que nosotros nos regimos? Es la palabra más segura y nosotros nos quedamos ahí. Y el Señor nos ha guardado precisamente porque estamos, como Él dijo, en la palabra. No nos salimos de ahí. Las cosas que pasan terribles en la iglesia, las locuras que pasan en las iglesias, lo que uno escucha por ahí en internet es porque no tienen a la palabra como su fundamento y filtro de sus vidas. Y entonces se desvían. Y cuando son carismáticos y hablan bonito, pues muchos, si no conocen la verdad, son engañados y pasan cosas terribles. Por eso nosotros nos quedamos en la Biblia. Así que cuando hablamos de discípulo, de un discípulo, del costo de un discípulo, queremos ver qué dice la palabra de Dios, qué dice la Escritura, qué nos dice nuestro Señor Jesucristo y cuáles son las implicaciones de descubrir realmente dónde estamos nosotros parados, dónde estoy yo parado, dónde estás tú parado. Es una cosa tan triste y a la misma vez da terror uno pensar que uno sirvió a Jesús, que pensó que caminó en su voluntad, que fuimos a la iglesia, cantamos coritos, quizás participamos de un ministerio, ayudamos a la gente, leímos la Biblia por aquí, oramos, tiramos una oracioncita por allá, enviábamos una ofrendita por aquí, por allá, pero que al final de todo eso, Jesucristo nos diga, apartados de mí, nunca os conocí. ¿Usted se imagina? Y cuando uno lee esa parte de la Escritura, se sorprenden las personas a los que Jesús les dice eso. Pero si es que nosotros hicimos todas estas cosas, hicimos hasta milagros, Señor. Y Jesucristo le dice, apartados de mí, nunca los conocí. Eso es algo que debe causarnos terror, uno terminar después de haber creído toda una vida que uno está en un lugar y no estaba. Y el Señor no está escondiendo nada. No te asustes. Solamente medita en tu corazón, pero la puerta es clara. La puerta es clara. Simplemente que debemos confrontarnos porque
Porque no es un asunto de ser parte de la iglesia, no es un asunto de cumplir con unos ritos, no. Es un asunto que va más allá y las pautas las establece el Señor. Y cuando nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento, nos habla de eso, lo amarra con si eres un discípulo o no eres discípulo. Y para ello vamos a ir al pasaje en Lucas 14:25. Hay muchas porciones de la Escritura, vamos a ver hoy varias, en este tema de lo que implica ser un discípulo del Señor. Que Dios nos ayude a vivir el Evangelio, ser cristiano es una relación con Dios. Es una aventura diaria con nuestro Señor y su reino. No son unos ritos. No es estar en una iglesia escuchando y escuchando. No. La iglesia somos cada uno de nosotros y hay una vida que el Señor tiene para cada cual, ¿verdad? Lucas 14:25, si pueden, les invito a ponerse en pie en reverencia a la palabra del Señor. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, iban con Jesús: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! ¡Qué palabras de Jesús! ¡Qué contraste tan grande con lo que uno escucha por ahí! Por ahí se predica un evangelio donde se ve a un Cristo que clase es un Cristo suplicante. Bendito, vengan aquí. Ven acá, mira, yo estoy, ¿qué tú quieres? Yo te ayudo con todo lo que tú quieras. Vente, bendito, para que me sirvas. Pero no es ese, realmente es un sirviente. Y tristemente hablando, uno ve que ese es el mensaje que prolifera. Definitivamente, ¿se parece a lo que acabamos de leer ese mensaje? ¿Se parece? Para nada. Para nada. Ese mensaje de ven a Cristo y todos tus problemas serán resueltos. Ven a Cristo y serás prosperado económicamente. Ven a Cristo y fuera la enfermedad. Ven a Cristo y serás feliz. Ven a Cristo y todos tus sueños y todos tus anhelos serán cumplidos. Eso no es lo que dice la palabra. Es como si Cristo estuviera, y de hecho a veces lo pintan así, como bendito, ¿verdad? Como yo les he dicho, una vez leí un mensaje: Cristo no puede vivir sin ti. ¡Wow! Ese es el Dios que muchos tienen por ahí. Claro, ¿qué pasa? Ese no es el Dios de la Biblia. Ese es un Dios con D minúscula, porque ese no es el Dios de la Biblia. Y hay gente que idolatra a ese Dios con D minúscula, que realmente el Dios son ellos mismos, ¿verdad? Ellos son el centro. Y obviamente, ¿verdad?, van a sufrir las consecuencias de eso al final de los tiempos. Si Dios no interviene, cuando mueran o cuando Cristo venga, no les irá bien. Porque ese no es el Dios de la salvación. Ese no es el Dios Señor. Y es verdad, mira que en cuántos lugares del Antiguo Testamento
del Nuevo Testamento nos habla de que Dios es bueno, que Dios nos ama, que sus misericordias son buenas y son nuevas cada mañana, que nos ama con amor eterno, que Él nunca nos va a dejar, que su amor, ¿verdad? Nada nos puede separar del amor de Dios, ¿verdad? Que escuchamos eso tantas y tantas veces, que Él estará con nosotros, que nunca nos dejará. Eso es verdad, pero nunca, nunca será a costa de su señorío y de su soberanía y de su grandeza y de su autoridad. Eso nunca estará en juego. Nunca fue prometido un evangelio sin cruz. Eso no existe. Si a ti te predican un evangelio sin cruz, ese no es el evangelio de la Biblia. Y hay personas que se sienten engañadas, desilusionadas con Dios o con las iglesias, porque los que le presentaron fue un falso evangelio. Y entonces dicen, mira, las cosas no salieron como me dijeron. Claro, es que te engañaron, estabas engañado. Porque eso no es lo que prometió Jesús. De hecho, quiero comenzar en ese pasaje que leímos en Lucas 14. Quiero comenzar con la conclusión. Y en la conclusión, el Señor Jesucristo dice, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cualquiera de ustedes que no renuncia ¿a qué? A todo. ¿Y qué es todo? Todo es todo. Muy bien, llevan hasta ahora. ¿Y todo es un qué? Un absoluto, o sea, todo, cualquiera que no renuncia a todo lo que posee, sencillamente, en otras palabras absolutas, dice, no puede ser mi discípulo. Si Dios no tiene todo de nosotros, no tiene nada realmente. Porque Él es un Dios de absolutos. Si hay algo que Dios no tiene de ti, no tiene el control tuyo, algo que tú nos has entregado o que tú pretendes vivir sin entregar al Señor, pues entonces no tiene nada. Porque eres tú entonces el que decide. Y aquí vemos al Señor en esa demanda de lo que Él pide. Primera de Corintios 6:20 dice lo siguiente: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice la palabra que fuimos comprados por precio. ¿Y cuál fue ese precio? Precio de sangre. No nos pertenecemos. Él es nuestro dueño. Pero yo no quiero esos, pastor. Bueno, tú tienes toda la libertad que tú quieras. Si te parece más atractivo el infierno eternamente, pues es tu prerrogativa y es tu decisión. Pero hay un Señor. Y Cristo no rebaja sus demandas. Fíjate que ahí en el mismo texto dice, mira, calcula el costo de seguirme. Eso es lo que está diciendo. Calcúlalo. No te metas a lo loco. Calcula el costo. En un momento dado a los discípulos le dijeron, mira Señor, tus palabras son fuertes. Y los discípulos se están yendo. Los que te siguen se están yendo. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué les dijo Jesús? ¿Se quieren ir ustedes también? Y cuando uno predica estas cosas, yo sé que de momento hay un asunto como de nuestra carne y que se mezcla un poquito con el legalismo. Pero esto es palabra de Dios. Ahora escúchenme bien. ¿De qué manera nosotros podemos cumplir lo que el Señor demanda? Únicamente por su gracia. Porque no podemos en nuestra fuerza. Pero lo que nos dice la palabra es que todos los que son hijos de Dios han sido sellados con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos capacita a nosotros para poder obedecer al Señor, porque en nuestras propias fuerzas no podríamos. No estamos hablando de aquí de que ahí están los tremendos, los espirituales y los que no, todos somos igual de débiles. Pero la palabra es clara en que nosotros no somos esclavos del pecado. Ya el pecado no se enseñorea, o sea, no es nuestro dueño, ahora es el Señor.
Así que estas demandas que Jesús hace, Él sabe que en nuestras propias fuerzas no podemos cumplirlas. Por eso es que nos dio el Espíritu Santo. Por eso es que Él ha hecho toda la obra. Pero si somos hijos de Dios, tenemos que entender que esa es la demanda, que no podemos decidir caminar de otra manera, y también tenemos que entender que por la gracia de Dios podemos hacerlo en Él. Él nos va llevando de gloria en gloria, cada día, perfeccionándonos a nosotros. Amén. Fíjate que cuando el Señor llama a los discípulos, ahí inmediatamente se ve el costo de seguir a Jesús. O sea, Dios no esconde el llamado. Lo que pasa es que nosotros lo hemos escondido. El llamado a ser discípulos, a vivir como discípulos, a entender que yo no me mando, que yo no puedo vivir como me da la gana, que yo no puedo tratar a la gente como me da la gana, que yo no puedo tomar las decisiones como me da la gana. Y no entender eso, somos nosotros los que lo hemos cambiado, porque eso está claro ahí. Y no es que cuando el Señor nos llama a ser sus discípulos, te va a pedir inmediatamente, no, deja el trabajo, deja tu familia. No, eso no es lo que nos pide el Señor. Pero podría pedirnos cosas. Si yo tengo un trabajo que no glorifica a Dios, un trabajo donde yo me he acostumbrado a mentir y es parte de mi vida y yo lo hago, pues si yo quiero ser un discípulo del Señor, yo no puedo continuar con ese trabajo. O puedo continuar con el trabajo si es que yo entonces no tengo, ¿verdad?, que mentir. Lo mismo que alguna relación. Cuando el Señor me llamó a mí, yo tenía amistades y familiares inclusive que tenían un estilo de vida, el que yo vivía antes. Y el Señor me pidió esa amistad porque me llevaba a eso también. Y tuve que entregarlos, los amaba. Pero hay que tomar decisiones. El Evangelio no se trata de nosotros. Si bien hay misericordia, hay amor, hay gracia, la salvación es para nosotros. El Evangelio no se trata de nosotros, sino del Señor. Lo que se trata de nosotros es el orgullo. Y por causa de nuestro egoísmo y nuestro orgullo es que hay divorcios, hay maltratos, hay codicia, hay depresión, hay insatisfacción, hay desesperanza por causa de nosotros, no por el Señor. El mundo no puede entender que la mejor manera en que nosotros podemos vivir es para la gloria de Dios. Y nosotros mismos no entendemos eso. Que no hay mejor manera que vivir como Él dice. Porque esto yo lo he dicho y lo repito, los mandamientos de Dios, lo que Dios establece, lo que Dios te dice y lo que Dios te pide, Dios no lo hace porque te quiere lastimar, porque te quiere mortificar. Aún eso, aunque es para su gloria, y Él sigue siendo el Dios de toda creación, aún los mandamientos los hace para bendecirnos. Para bendecirnos. Y contrario a esta carne y al pecado, cuando nosotros vivimos conforme a nuestra concupiscencia, ¿cuántos sufrimos y cuántos sufren los que están con nosotros? El mundo no entiende eso, pero muchas veces tampoco nosotros. El mundo no puede entender, y escucha bien esto, que en el Señor ganamos cuando perdemos. Y perdemos cuando ganamos. El mundo no puede entender eso. El Señor lo expresó de esta manera en un pasaje paralelo en Lucas 9:23. Lean conmigo. Jesucristo decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, ahí está el principio, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, decía Jesús, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Ahí está, claro. El que quiera salvar su vida la perderá. Satanás nos engaña.
¿Cuántos piensan que disfrutar la vida es vivirla en el pecado? ¿Cuántos piensan que están disfrutando la vida cuando se meten al cuerpo todo lo que sea? Drogas, alcohol. ¿Cuántos piensan que disfrutan la vida cuando se acuestan con cualquier mujer, cuando se acuestan con cualquier hombre, cuando practican la pornografía con toda libertad? ¡Ah, qué feliz yo soy! ¡Mentira! El fin de eso es destruirte. Y muchas veces destruir también a los tuyos. Parece que ganamos con el mundo, pero perdemos. Y parece que perdemos con Cristo, pero ganamos. ¿Cuántos que no pueden entender? Dice, bendito pobrecito, es un aleluya. Es un aleluya. Está perdiendo el tiempo, bendito, allí la tienen. Antes era Pereira que lo tenía engañado, ahora es el pastor Joel. Qué triste. Yo recuerdo cuando yo hacía barbaridades esa noche y era el alma de la fiesta. Ya tú sabes. Y al otro día, la realidad. El único que cambia eso es el Señor. Que lo cambia a tal punto que la gente está dispuesta a morir por Dios. ¿Cómo es eso posible? Eso lo hace Dios. Eso lo hace el Señor. He leído tantos testimonios. Leía de este hombre hace muchos años en los tiempos de la Inquisición, que lo llevaban por su fe a quemarlo allí en la hoguera. Y mientras iba, uno de los que lo acompañaba le decía, niega al Señor y ya, y no te van a matar. Niégalo. Ya, niégalo y ya se acaba, y no te tienen que matar. Pero no lo hacen, no lo pueden hacer porque han descubierto la perla de gran precio, han descubierto el amor de Dios y no pueden decir, no puedo negar al Señor. Y cuando están allí y lo están quemando, están allí agradecidos y gozándose. Eso es lo que hace Jesús, eso es lo que hace el Evangelio, eso es lo que hace el reino de Dios, y eso es lo que nosotros tenemos accesible hoy, porque Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Nada se compara. Así que ser discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús, implica negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Nuevamente, qué contraste con lo que escuchamos por ahí. Una predicación, un mensaje centrado en el hombre y no en Dios. Lo primero, vamos a hablar sobre ese primer punto, negarse a uno mismo. Y vamos a volver al texto base en Lucas 14. Y lo que nosotros vemos allí es que nada puede ocupar el lugar de Dios en la vida de un discípulo. Y lo primero que el Señor resalta en el texto que leímos al principio es la familia. Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! Pastor, ahora sí que estoy más perdido porque, yo tengo que aborrecer a mi familia, porque eso es lo que dice ahí. Tenemos que entender lo que quiere decir ahí. Obviamente no es odiar a tu familia, aborrecer a tu familia, en el sentido que lo podemos entender, ¿verdad?, de primera instancia. Porque la Biblia es clara en que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, respetar a nuestros padres, amar a nuestras esposas, ¿verdad? Y todo eso está en la Escritura. De eso, el segundo mandamiento es que amemos al prójimo completo, ¿verdad? Así como nosotros mismos, como el Señor. Así que no quiere decir que odiemos. Lo que Jesucristo está diciendo es, mira, nada puede estar por encima de Dios. Si tú tienes algo por encima de Dios, Dios no es tu Dios. Y lo que Él está diciendo ahí en esa comparación de la familia, dice, mira, que tu amor por tu familia, cuando tú lo comparas con el amor hacia Dios, pareciera que tú aborreces a tu familia. De la manera en que tú amas al Señor.
Pero para muchos no están dispuestos a eso. Es primero el cónyuge, es primero el novio o la novia, es primero el hijo. No, mi hijo se murió. Ay, no quiero saber de Dios. Me voy de la iglesia. Mi esposo me abandonó, mi esposa me abandonó. Vine al Señor, vine aquí a la iglesia, le entregué mi vida para que mi esposo, mi esposa regresara y no regresó. Dios me engañó, me voy de la iglesia. No, Dios nunca te engañó, Dios nunca fue tu Dios. Tu Dios siempre fue tu esposo, tu esposa, tu hijo. O aún nuestra propia vida. Cuando la cosa no va bien en tus relaciones interpersonales, ¿cómo terminas tú en tu relación con Dios, con el Señor, con la iglesia? ¿Cómo modifica eso tu vida? Así que lo primero dices, si tú pones a tu familia primero, ¿cuántas personas? Sí, y esto suena a veces un poquito, ¿verdad? Pero es que son realidades también. ¿Cuántos están dispuestos a dejar un culto por ir a una práctica de ballet? A un juego de pelota. Lo otro que implica negarse a uno mismo ahí es no solamente negarse a la familia, sino uno también. En Mateo 16, 21, cuando Jesucristo anuncia, ¿verdad?, su muerte, también anuncia su resurrección, pero lo que pasó allí es importante. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Le está diciendo esto a los discípulos. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Y mira lo que le dice Pedro: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Wow, mira esas palabras. Mira lo que le dice Pedro al Señor: ten compasión de ti. Mírate a ti. Mírate a ti. Olvídate de lo demás. Señor, que eso no te acontezca. Mírate a ti. Compadécete de ti. Y mira la respuesta de Jesús en el 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Él mismo dando el ejemplo. Cristo, o sea, Pedro le dice: no, piensa en ti, compadécete de ti, olvídate, mira hacia ti. Y el Señor los regaña al punto que le dice: apártate de mí, Satanás. Porque Cristo nos dio el ejemplo. Él mismo, Cristo, no sintió morir por nosotros. Cristo no sintió morir por nosotros. Él decidió morir por nosotros. Y antes de que me diga hereje, cuando Cristo estaba en el huerto de Getsemaní, Él allí dijo: Señor, si es posible, que pase de mí esta copa. Esa copa de la ira de Dios no la quiero tomar. Yo sé lo que implica la cruz. Si es posible que pase de mí esta copa. Él no sintió morir por nosotros en su humanidad, pero Él decidió morir. Pero no se haga mi voluntad. Se negó a sí mismo: no se haga mi voluntad, sino tu voluntad.
en un pasaje paralelo con esto que le dijo Jesús a Pedro de pon la mirada en las cosas de Dios, no en las de los hombres. Hay un pasaje que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia que estaba en Colosas y que muy similar a esto, y que yo le he llamado que es una radiografía del que se niega a sí mismo. O sea, lo que vamos a ver es la radiografía de lo que es un discípulo del Señor. Y traté de leer menos y cortar algo de la palabra, pero ¿saben qué pasó? ¿Qué pasó? No pude. Así que vamos a leer el capítulo completo, el capítulo 3 de Colosenses. Y necesito que lean conmigo, ¿está bien? Lean conmigo. Una radiografía de lo que es un discípulo, del que se niega a sí mismo. Porque comienzan con palabras similares de las que Jesús le dijo a Pedro. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Qué lindo eso, qué lindo ese versículo. Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libres, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, yo pensaba dejarlo hasta ahí, pero tuve que seguir. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amén. Podemos retratarnos ahí. Si se nos olvida todo lo demás del mensaje, volvamos a Colosenses 3 y retratémonos ahí.
¿Cómo es mi vida? Eso es un discípulo. Ser un discípulo implica negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo. Y en lo que hemos leído, no solamente para ser un discípulo del Señor es suficiente con negarse. No, hay gente que no le sirve a Dios, hay gente que no cree en Dios y se niegan a sí mismos. Por ejemplo, los que practican el ascetismo y lo practicaron, que realmente es una doctrina filosófica y un estilo de vida que busca la purificación a través de la privación de placeres mundanos, y se privaban de los placeres mundanos. A mí me da gracia porque no estaba Dios por ningún lado, no era para darle gloria a Dios. El centro era el hombre. Ellos creían eso. Y me da gracia porque el placer que ellos derivaban de esta línea filosófica era en no sentir placer, pero el centro eran ellos. O sea, que como que sentían el placer de no tener placer, porque era egoísta. De la misma manera los estoicos. El estoicismo es igual. Gente que está dispuesta a sufrir lo que sea, olvídate de una manera, de ahí es que viene, eso es un movimiento también. Los griegos estaban en todo esto y ustedes saben cómo eran todos esos pensamientos filosóficos. Y hay gente así, que ante las adversidades, olvídate, hay que echar para adelante, que es cierto, pero en eso tampoco se le da gloria a Dios. Así que cuando la palabra nos dice, y Cristo nos dice, niégate a ti mismo, no lo deja ahí. Es negarse a sí mismo, pero tienes que tomar también la cruz cada día. Esa es la diferencia. Por eso es importante la cruz. No estamos hablando aquí de superación, de la realización de nuestro yo. Estamos hablando de vivir para la gloria de Dios. Entender que Él no solamente es nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Cristo sabía muy bien lo que implicaba la cruz. Cristo lo sabía muy bien. Cuando estaba en aquel huerto de Getsemaní, Cristo sabía muy bien lo que implicaba la muerte de la cruz. Porque cuando Cristo tenía 11 años, se levantó una revuelta. El líder de eso fue Judas el Galileo. Cristo tenía unos 11 años. Y esas revueltas se levantan en contra de Roma. Saquearon un arsenal de armas en Séforis, que estaba a unos 6 kilómetros de Nazaret. Y lo que ocurrió allí es que Roma, en venganza, desapareció a Séforis. La redujo a cenizas. Vendieron como esclavos a sus habitantes. Y la historia registra que crucificaron a 2,000 rebeldes a lo largo de una carretera, para que sirviera de escarmiento. 2,000 crucificados. Cristo tenía unos 11 años. Así que el Señor sabía lo que implicaba la cruz. No solamente en términos espirituales, sino físicos también. Mira lo que dice el evangelio.blog, y me lo van a proyectar, léanlo conmigo. La implicación de tomar la cruz. Dice, escudriñando a través de comentarios, extrayendo a través de los recursos, usted encontrará diferentes matices y énfasis procedentes de otros autores. Pero todos están de acuerdo. Esto habla de muerte. Está hablando de la cruz, de tomar la cruz. Esto habla de muerte. El camino de la cruz es un camino a la perdición. Es una ruta que una vez tomada no se puede revertir. Usted no toma una cruz y la coloca en posición horizontal cuando se sienta cansado. Cuando el brillo se apaga y el idealismo de la realidad los golpea, no podemos dejar de lado ese madero y marcharnos. Usted toma una cruz y usted está en una marcha a la muerte. Y todo el mundo sabía eso. Para ellos, la cruz no estaba cargada de sentimentalismo, sino con repugnancia. Lo que estaban escuchando allí, cuando Jesucristo le decía a ellos, porque nosotros estamos aquí en Puerto Rico y no tenemos que buscar información para entender esto. Pero los que estaban allí, que Jesucristo le estaba hablando, cuando Cristo le decía, se tienen que negar a sí mismo y tomar la cruz cada día, ellos sabían lo que Cristo estaba diciendo. Y para ellos era una cosa mala. Como esa palabra que utilizan ahí en el evangelio.blog, lo veían con repugnancia. Ellos sabían lo que implicaba eso. Así que cuando Cristo dice tomar la cruz cada día,
implica la muerte de nosotros. Cuando Cristo toma la cruz y va hacia el Calvario, es ese camino hacia la muerte. Es lo mismo para nosotros. El apóstol Pablo lo entendió muy bien. Y por eso en Gálatas 2:20 él decía, con Cristo, porque es que el discipulado implica muerte. O sea, ser un discípulo y estar vivo es incompatible. Yo imagino que Pablo, como conocedor de la Escritura, quizás estaba también ahí dentro de su corazón lo que el salmista dijo en el Salmo 73:25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Qué tremendo, ¿verdad? ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿Podemos nosotros decir eso? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. El Señor dice, mira, considera el costo, haz como tú entiendas. Pero el costo de seguir a Jesús es este. Ir a la iglesia no logra esto. Cantar coritos no logra esto, necesariamente. Estar en una denominación, una religión, no. Es un asunto de vida, es un asunto del corazón. Antes de tomar la cruz de Cristo, deberías considerar estas preguntas. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús aun si eso significa perder a tus amigos más cercanos? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús aun si eso significa el rechazo total de tu familia? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús aun si eso significa la pérdida de tu reputación? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús aun si eso significa perder tu trabajo? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús aun si eso significa perder tu vida? No sé si lo digo bien, lo pronuncio bien, pero un hombre, un pastor y teólogo alemán llamado Dietrich Bonhoeffer, escribió un libro en el 1937. Ese libro se llamó El costo del discipulado. Y él ahí dijo, en la página 79, si no mal no recuerdo, cuando Cristo llama a un hombre, Él le ordena venir y morir. Y este hombre de Dios lo demostró de esa manera. Porque cuando Hitler se levantó, él no cayó. Él dijo, eso está mal. Él siguió predicando el evangelio y en contra del pecado. ¿Y qué pasó? Lo metieron preso. Y finalmente en el 1942 lo ahorcaron. Como él dijo 5 años antes, cuando Cristo llama a un hombre, Él le ordena venir y morir. Eso es así. El Señor no bajó sus demandas. Nosotros no lo entendemos aquí en Occidente. Le damos gracias a Dios por la visión misionera que nos ha dado y la oportunidad de ver lo que Dios está haciendo en la ventana 1040 principalmente, en el viejo mundo. Y vamos a seguir así, ¿verdad? Y estoy coordinando un viaje porque quiero ver más y compartir con ustedes más también. Pero esto lo vemos en los cristianos de allá todo el tiempo. Que los matan, que los encarcelan, que le matan a sus hijos, le matan a sus esposas. Hoy día, hermano, no crea que eso es de antaño. Es que estamos aquí en Ponce, Puerto Rico. Eso pasa hoy día. Y no están dispuestos a negar su fe. Yo quiero mostrarles un video del pastor, ¿verdad? Él está en Pakistán, pastor Fasal en Pakistán.
हालेलुया 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 कदूस 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 रब्बल फात जमीन आसमान के खालिक का मालिक तेरा शुक्र अदा करते इस प्यारे मौका के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा इस सुबह के लिए खुदावंदा कि तूने हमारी जिंदगी में बख्शा कि नई सुबह देख सके खुदावंदा। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं बच्चों के लिए खुदावंदा। I hear this weed, though far off him. En la actualidad en Pakistán, los cristianos somos ciudadanos de segunda. Aunque no hemos cometido ningún crimen, somos relegados y apartados al lugar más bajo de la sociedad. Generalmente somos obligados a dejar nuestros pueblos y nuestros hogares. No podemos conseguir buenos trabajos. Y no tenemos voz en el gobierno. Lo que nos queda es la servidumbre. Trabajo en las cloacas. Y sabemos que nunca vamos a progresar. Pero tenemos una iglesia. Un lugar donde los cristianos se reúnen para adorar al Señor Jesucristo, para cantarle alabanzas, para estudiar su palabra. A pesar de que nuestro país nos ha dado la espalda, Dios no lo ha hecho. A veces no es sencillo. Las leyes, la injusticia. Así que por favor, no te olvides de orar por nosotros. Para que sigamos viviendo juntos en compañerismo. Para que sigamos viendo el gozo del Señor en nuestras vidas. Y para que perseveremos en nuestra fe sin importar el precio. Y por favor recuerda que nosotros estamos orando por ti. Nosotros no tenemos nada que ellos no tienen nada que aprender de nosotros. Nosotros tenemos que aprender de ellos. Tan fácil que sería decir, no creo en Jesús, creo en Alá.
no están dispuestos. Porque aman a Dios, aman a Jesús. Entendieron muy bien que cuando Cristo los llamó, les dijo: niéguense a sí mismos, tomen su cruz cada día y síganme. Nosotros tenemos que aprender que Dios nos ayude a hacer esa iglesia. Cuando digo iglesia, sí, nuestra iglesia bautista de Glemio, pero cuando digo iglesia, nosotros, cada uno que somos iglesia, que Dios nos ayude a que el mundo vea la diferencia. Que el mundo diga: ¿qué hay ahí? Por la gracia de Dios manifestada en nosotros. Este mensaje es para todos, cristiano, no cristiano, no importa, ¿verdad? Pero si tú estás aquí y tú quieres ser un discípulo, y cuando digo no cristiano, porque voy a hacer un llamado más adelante, pero para todos, o sea, si escuchando la palabra, el mensaje, tú dices: yo quiero ser un discípulo del Señor, yo quiero caminar de esa manera. Creo que hay muchas cosas que están por encima de Dios, y yo quiero entregarlo hoy, y yo quiero que Dios me ayude a vivir de esa manera para su gloria y para su honra. Yo quiero ser un discípulo del Señor. Y si tú quieres hacer ese compromiso, que ya yo estoy aquí haciéndolo, lo hice en el primer culto, lo reitero otra vez aquí, de hacer un pacto: Señor, quiero eso. Sabemos que no va a ser en nuestras fuerzas, es un clamor: ayúdanos a vivir de esa manera como discípulos para tu gloria, Señor. El Señor no se merece nada menos que lo que Él demandó. Así que si tú quieres hacer ese compromiso, yo te voy a pedir que vengas aquí conmigo y que públicamente tú digas: Señor, aquí estoy, quiero ser un discípulo, quiero entregarte cada área de mi vida, quiero vivir de esa manera, Señor. Y siempre recordando la repercusión que eso tiene en la vida eterna. Porque la salvación es para los discípulos. Así que todos aquellos que junto conmigo levantamos un clamor reconociendo que nos quedamos cortos, cuando vemos a esos hermanos nuestros, decimos: ay, Señor, me quejo de cualquier cosa. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gracias, Señor, Padre. Aquí estamos delante de ti, Señor. Quizás hasta esta oración no sabemos cómo hacerla, Señor, pero te pedimos y te damos gracias, Espíritu Santo, que tú puedes expresar ante el Padre la petición que hacemos en este día, Señor. Nos declaramos totalmente insuficientes, Señor. Sabemos que sin ti nada podemos hacer. Por eso clamamos, Señor, y llevamos tantos años clamando por un avivamiento espiritual, un despertar espiritual. Que tú trabajes con nuestra vida, con nuestras prioridades, Señor. Que podamos vivir para tu gloria, para tu honra. Te lo pedimos, Señor. Yo te presento cada vida que se ha puesto de pie, cada uno de los que has caminado, Señor, hasta acá. Siempre es tan hermoso ver a la iglesia así, Señor. Es tuya, son tus ovejas. Porque quiero preguntar si es posible que aquí haya alguien que no le ha entregado su vida a Cristo. El evangelio es sencillo, como yo digo. Dios te ama, pero hay un problema, y es que eres pecador. La Biblia dice que todos somos pecadores. Tú eres pecador, tú eres pecadora. Todos hemos nacido con esa inclinación al mal, esa naturaleza caída. Y no había manera de ser salvos en nuestra propia justicia, pero el Señor nos amó tanto
que se despojó de su gloria como vimos. Y entonces Él viene para hacer Él mismo el sacrificio, se negó a sí mismo para tomar el pecado de todos aquellos, ¿verdad?, de los suyos, tomar esos pecados en la cruz, perdonarlos con su sangre, con su sacrificio, y venció a la muerte al resucitar al tercer día. Y los que crean en Él entonces reciben ese perdón absoluto, reciben esa gracia total, reciben la vida eterna. Es lo mismo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que yo pregunto si aquí habrá alguien que sabe que el Señor le está llamando, que sabe que tiene que arrepentirse de sus pecados y entregar su vida a Cristo. Cree en Él, que Él es el único camino, la única verdad y la única vida, y que nadie va al Padre sino es a través de Cristo. Y hoy lo reconoce públicamente diciendo: Señor, perdóname, rindo mi vida a ti, ayúdame. A veces uno piensa, pero yo no soy de aquí, o yo no sé qué yo voy a hacer. Yo le digo: no te preocupes, el Señor se encarga. El Señor dice: ven, ríndete. Pues yo pregunto, si hay aquí alguien, un hijo de Dios, una hija de Dios, que se apartó de los caminos del Señor, no caminó como discípulo, las cosas pasan. El Padre está ahí esperando siempre, ese Padre amoroso, esperando por su hijo pródigo. Así que si aquí hay un hijo pródigo, una hija pródiga, que se alejó de los caminos, pero hoy regresa a casa a reconciliar su vida con el Señor, poner su vida en orden, pues simplemente te pido que levantes tu mano si vas a reconciliar tu vida con el Señor. ¿Habrá alguien que hoy regresa a casa y reconcilia su vida con el Señor? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Dios te ama, eres especial para el Señor. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te ama. ¿Habrá alguien más que hoy regresa a casa, que dice: Señor, me alejé, pero aquí regreso? Lo que vas a recibir es un abrazo del Padre. Bueno, pues damos gracias a Dios por esas dos vidas. Le voy a pedir que si puede venir por aquí, porque queremos orar, ¿verdad?, por esta área, ella, Freddy. Dale un aplauso al Señor y vamos a cantar fuerte una vez más. He decidido. Cántalo fuerte. Seguir a Cristo. Aleluya, cántalo fuerte. He decidido, sí, Señor, seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No, bueno. Con la ayuda del Señor, ¿verdad que sí? Con la ayuda del Señor. Hermano, que la paz del Señor sea con todos ustedes. Que Dios los bendiga.